seguir adelante y cuando son las 10:39 de la mañana tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y está en nuestros estudios el doctor Roberto Zurribadeneira. Él es abogado del expresidente Alejandro Toledo. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. ¿Se va a allanar Alejandro Toledo al pedido de extradición que ya formalizó el día de ayer el Estado peruano, la justicia peruana? Evidentemente la pregunta es capciosa. No, Nicolás. El presidente Toledo ha recibido la información, al igual que todos los peruanos, no a través de una notificación judicial, sino a través del Twitter del Poder Judicial, que incluso han difundido la resolución del juez Concesión Carguancho. El día de hoy nos estamos apersonando al Poder Judicial, pero definitivamente estamos evaluando el contenido de una resolución y estamos evaluando el proceso en sí, porque nos causa extrañeza que ante un pedido fiscal de solicitud de extradición, el juez haya tramitado en forma silenciosa, sin conocimiento de la defensa, haya emitido una resolución a pesar que existe pendiente de resolverse una declinatoria de competencia, sabiendo que eso podría invalidar lo que está haciendo. Sin embargo, él ha actuado, ¿no? ¿Por qué lo de la declinatoria de competencia? No entiendo. ¿Por qué eso? Es decir, no te olvides que hay una resolución administrativa de la Corte Suprema que se publica el 27 de diciembre del año pasado, donde se establece que todos estos procesos tenían que pasar al juzgado o sistema anticorrupción. En una actitud de rebeldía, el juzgado no ha acatado, ha desestimado el pedido nuestro de que cumpla la resolución. Y ahora tenemos que, estando pendientes... Pero eso ya lo resolvió la propia Corte Suprema y la Sala Plena. No. La Sala Plena lo que ha dicho es que cada juzgado resuelva, ¿no es cierto? Eso ha dicho, que cada juzgado en cada caso individual resuelva y que ellos van a actuar en la instancia y momento que les corresponda. Entonces tienes un pedido de declinatoria que ha sido resuelto por el juez, ha subido con apelación a la Sala Superior no ha resuelto, no ha fijado fecha para audiencia. Y cuando resuelva la primera sala, que es la segunda instancia, tenemos la oportunidad de presentar un recurso de casación para que recién la Corte Suprema se pueda pronunciar. Así lo han establecido ellos y ese es el procedimiento. Claro, y el recurso de casación lo pierden, entonces van a la Corte Interamericana o el Tribunal Constitucional y de ahí a la Corte. O sea, con ese criterio jamás se podría discutir la extradición de Alejandro Toledo. Bueno, es decir, o sea, tú nos estás recomendando esa instancia supranacional, pero nosotros consideramos que no es necesario. Dilaciones, no es necesario. No, porque el tema de la competencia tiene que ver con el juez natural. O sea, todo ciudadano tiene derecho a que lo juzgue el juez llamado por la ley. El señor Concesión Carguancho era el juez natural, pero la Corte Suprema decide que ya no sea el juez natural, decide que sea otro juez. Y él dice, no, el expediente es mío. En realidad eso es el resumen de su participación. Entonces nosotros creemos que se tiene que definir esto. Eso en cuanto a las formas. Ahora, en cuanto al contenido del pedido de extradición, la resolución que ha publicado, una resolución extensa de 43 puntos o páginas, es una resolución bastante compleja y que contiene una serie de hechos falsos. O sea, se le quiere extraditar al presidente Toledo por un delito prescrito, por ejemplo, tráfico de influencias. Está prescrito. Hay un habeas corpus que ha sido admitido y en cualquier momento debe resolverse. Es un delito prescrito hace 5 años. O sea, queremos hacer el papelón de decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? Entrégame a esta persona, y los gringos cuando tengan que revisar van a decir, oye, pero esto está prescrito. O queremos extraditarlo por un delito de colusión que nosotros sostenemos que no lo ha cometido el presidente de la República y hay una excepción pendiente de resolverse que está con un recurso de casación para subir a la Corte Suprema. Es decir, queremos acelerar un proceso de extradición por delitos que están siendo cuestionados por la defensa y que entendemos que en el trámite de la extradición van a ser resueltos favorables. Y vamos a hacer el papelón de decirle, ¿sabes qué? De los 3 delitos, 2 se caen. O sea, eso está haciendo la Fiscalía con el juez de primera instancia, Concesión Carguancho. Ahora, yo no sé por qué, es decir, yo sé que esto es una discusión legal, que finalmente esto es el mundo de los abogados y de los procesos,
pero las cosas son más o menos evidentes, ¿no? Y yo creo que el círculo se ha terminado de cerrar. Es decir, Alejandro Toledo compra una oficina y una casa. Y se va a decir, no estaban a su nombre. Bueno, la propiedad del señor Lula da Silva en Guarujá, cerca de Sao Paulo, tampoco estaba a su nombre, pues ese triplex. Pero el que usufructuaba el bien era él. Y era evidente que había sido entregado para él. Entonces, o sea, no es que tiene que estar a su nombre, ¿no es cierto? Él fue el que escogió la oficina, él decidió un cambio de ubicación, él el que estaba decidiendo cómo se iba a implementar esa oficina, dónde iban las mesas, los teléfonos, todo lo que iba a tener. Él fue a través de un corredor el que decidió con la señora Elian Carp cuál era la vivienda que querían ¿no es cierto?, en las Casuarinas. Y ahí se generó la discusión de cuál era el origen del dinero, que nunca lo pudo explicar razonablemente hasta que dijo Maiman. Es plata de Maiman. Y en vez de ser su salvación, fue su perdición. Porque lo que se ha acreditado luego es que los señores de Odebrecht le dieron plata a Maiman, que era para Alejandro Toledo. Se cerró el círculo. ¿Para qué perder tiempo? Claro, ese es tu comentario periodístico, ¿no es cierto? No. Eso es lo que está en el proceso. Mira, o sea, si lo que tú dices fuera cierto, entonces la pregunta es, ¿por qué el fiscal Vela Barba, el fiscal superior, no acusa en el caso de Coteva? Él tiene el expediente desde el mes de septiembre del año pasado. La ley dice que tiene 15 días para acusar. Sin embargo, han pasado 5 meses y él sigue deshojando margaritas porque no tiene el caso cerrado. O sea, lo que tú dices es un comentario periodístico y yo lo dejo ahí. En el expediente judicial, la realidad es otra. Y la realidad del expediente judicial es que lo que tú dices no está aprobado. Son referencias, notas periodísticas, comentarios, a los cuales de repente... Son transferencias bancarias, es la declaración del propio Maiman, ¿no es cierto? Pero mira el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht sale el señor Barata y dice, yo con Toledo quedé en 35 millones y hablé con Xavi Sailán y Gideon Weisten, que son los operadores de Maiman. Y ellos me dijeron 35 a cambio de la interoceánica. Excelente, todos dijimos culpable, mira Toledo, ¿cómo es posible? Entonces se abrieron las investigaciones, prisión preventiva, allanamiento. Pero ahora el señor Maiman dice que no es así. Él dice que su gente no habló con Barata. Tremenda contradicción. Mira, tremendo problema para la justicia peruana, que tiene 2 candidatos a colaboradores que se contradicen, que dicen cosas completamente adversas. Dice que le dieron 20 millones y el señor Maiman ha entregado documentos por 28 millones. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es esto? Evidentemente, esto requiere de más investigación. Pero lamentablemente la Fiscalía no ha hecho una investigación adecuada. Ha juntado 2 declaraciones, las está enviando con el riesgo de que sean observadas porque son contradictorias. ¿Cómo es posible que sus 2 colaboradores se contradigan entre sí? Sí, pero hay algo que yo no entiendo, sinceramente, y que me recuerda a Alejandro Toledo negando a Saraí, ¿no es cierto? Hasta el punto de que ya no lo podía negar, pues, ya era grosero negarlo, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? Tuvo que reconocer a Saraí. ¿Por qué no nos abreviamos? ¿Por qué no nos abreviamos el proceso? ¿Tú crees que sea correcto que tú cites un tema personal del presidente, un tema personal donde estás tocando el tema familiar de una persona que era menor de edad en ese entonces? No, o sea, estás haciendo una argumentación cuando no tienes a la persona a tu lado para que te pueda responder. Yo no te puedo responder por esa causa. O sea, yo pensé que tú me habías invitado para hablar de la extradición. No. O sea, pareciera que tú... ¿Cuáles son los antecedentes de comportamiento de una persona? ¿La señorita es su hija, sí o no? Nicolás. No. Y al final, gracias, Saraí, nos mintió sistemáticamente, le mintió a una niña que sufrió por eso. No tenía derecho a hacer eso, es un referente moral del país, es el presidente de la República, o ha sido el presidente de la República. Entonces ahora, lo que resulta simplemente destructivo, es que el presidente de la República, guardando las distancias, repite el comportamiento. No es cierto. Cuando las evidencias lo están acusando, ¿no? ¿Por qué no nos ahorra a los peruanos todo el gasto que implica un proceso de extradición? Yo creo que y no hace lo que dice la señora Elian Carp, que ella lo va a contar todo. Porque ella ha dicho que algo sabe sobre Pedro Pablo Kuczynski, lo va a contar todo. En primer lugar, yo pienso que tú cuando me invitas a tu programa o tu productor es para conversar un tema concreto, que es el tema de la extradición y probablemente algunos temas de la investigación con las reservas del caso, ¿no? Pero si traes al abogado para recordar el historial de la persona, me parece de mal gusto y que no es muy ético, ¿no? Porque ¿sabes qué? ¿Cómo no va a ser? Tenemos que olvidarnos, no es importante que Alejandro Toledo mintió en relación al tema Saraí, siendo presidente de la República. Perdóname, a mí no me puedes hablar de una cosa que yo no conozco. Yo no he sido abogado Toledo en el caso Saraí, o sea, no me puedes decir, ¿sabes qué? En este caso
En todo caso, ponme el expediente para revisarlo. O sea, no me ¿Pero qué puedes... expediente? No, es que tú me estás Él tocando... dijo que no era su hija y de ahí dijo que sí era su hija. O sea, mintió en relación a un tema tan delicado como la paternidad de una criatura. O sea, ¿es un elemento importante a tener en cuenta? Por supuesto que sí, este hombre es capaz de mentir en cosas grandes. Eso en la justicia periodística de pronto. En un proceso judicial, los antecedentes que tenga la persona, si no, pues el fiscal Castro hubiese aportado como elemento probatorio el expediente Saraí, ¿no? Y no tiene ninguna relevancia para efectos jurídicos. Y volviendo al tema de la extradición, nosotros encontramos muchas inconsistencias. Creemos que los vocales supremos van a revisar este expedientillo, porque la justicia americana y el tratado con Estados Unidos requiere de los elementos de convicción que sustentan el caso que presente el Estado peruano, pero también requiere de las pruebas de descargo. Y las pruebas de descargo no se encuentran en el expediente por la sencilla razón de que entre el juez y el fiscal han armado esto y lo han elevado a la Corte Suprema. Y evidentemente hay una clara vulneración al derecho de defensa cuando el Estado peruano presenta una parte de la verdad y no quiere incorporar al expedientillo de extradición lo que la defensa diga, lo que la defensa ha aportado durante esta investigación. Bueno, pero se supone que eso es lo que la defensa va a hacer en los Estados Unidos, ¿no? No. La organización del expediente de extradición es en el Perú, no es en Estados Unidos. Y los dispositivos legales que reglamentan esto claramente establecen que el juez tiene que poner en conocimiento. Lo que ustedes dicen que está mal hecho el expediente de extradición. Está mal organizado. Faltan las pruebas de descargo de parte de Alejandro Toledo. Evidentemente en Estados Unidos tiene que llegar un expediente completo. Si la justicia peruana considera que tiene un caso más o menos con una sospecha relevante como para pedir una extradición, tiene evidentemente que aportar todos los documentos pertinentes que digan las partes. ¿Quiénes son las partes? El Ministerio Público y la defensa técnica de Alejandro Toledo. Y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Por eso creemos que la Corte Suprema va a tener que corregir, va a tener que devolverle al juez para que corrija este error, o en todo caso permitir que a esa instancia se pueda aportar los elementos que no han sido tomados en cuenta. Va a estar Duberly Rodríguez el día de hoy en unos minutos acá en los estudios de Exitosa y vamos a hablar, por supuesto, también de ese tema. Pero yo no sé por qué es tan difícil para los políticos, porque acá no estamos hablando de cualquier persona, no es un ciudadano X que está acusado de un delito menor. Estamos hablando de una persona que ha sido presidente de la República y que ha sido comprendido en un proceso que es parte de un mega proceso de corrupción sistemática, sistémica, ¿no es cierto? Y donde una persona o varias personas que están procesadas en Brasil y que podrían perder los beneficios que han alcanzado, es decir, podrían terminar yendo a la cárcel 19, 20 años, si mienten, según ustedes han mentido en relación al caso Toledo. Es decir, tienen una animadversión, odian a Toledo por alguna razón que le quieren hacer daño poniendo en riesgo su propia libertad. No es tan cierto que el que no se corrobore la versión del señor Barata traiga como resultado que él pierda los beneficios en su país. Eso no es cierto. Eso es una afirmación inexacta. Lo que él pierde es el derecho que le ha dado el Estado peruano de liberar sus cuentas, sus propiedades y que de pronto no tenga pues una pena y una reparación civil. Eso es lo que perdería en el Estado peruano. Y lo que ganaría es que... No, pero en Brasil la colaboración con Perú es parte de su acuerdo con la justicia brasileña. Es parte... Si él dice una mentira en cualquier parte, en Perú, en Suiza, en Estados Unidos, donde fuera, él pierde los beneficios que ha ganado en Brasil. Eso está claro. Los beneficios y la obligación de colaborar con la justicia viene del compromiso que asumen con la Fiscalía de Estados Unidos el 26 de diciembre del año 2016, cuando ellos llegan a ese acuerdo de culpabilidad. Ahí se comprometen a colaborar con las investigaciones en América Latina. Pero eso no los convierte en los dueños de la verdad, porque evidentemente ellos están encubriendo a algunas personas y están tratando de responsabilizar a otras con versiones inexactas. Y a mí me sorprende que tú, siendo un periodista con tanta experiencia, no te detengas a pensar, qué raro que Barata se contradiga con Maima, ¿no? Qué raro, ¿no? Es bien extraño que se contradigan en 8 o 10 millones y que se contradigan en hechos fácticos. Uno dice, yo hablé con sus empleados, y el otro dice, no, ellos no hablaron con él. O sea, eso es realmente para preocuparnos. Alguien está mintiendo. O de repente de los 28 millones de los que habla Maiman, 20 terminaron con Toledo y los otros 8 en otras manos, que es aparentemente lo que ha ocurrido en otros procesos, ¿no es cierto? Ahora, si acá por la interoceánica hasta el jefe de Ocitrán cobraba $750,000, todos querían llevarse una alita, ¿no? De este escándalo de la interoceánica. Bueno, el tema de la interoceánica está en investigación en función a los dichos. Nosotros hemos pedido que se haga una auditoría y un peritaje sobre todo el proceso,
Y el fiscal Castro nos ha dicho que eso no es materia de investigación. Acá solamente se investiga si Toledo recibió o no recibió. No le interesa la ejecución de la obra. No le interesa que de 850 millones termine en 2.300 millones. Eso no es materia de investigación. Y como no investiga él, y no investiga la Contraloría, y no investiga el Congreso, pues simplemente eso va a quedar en la impunidad, sabiendo que el que ha ejecutado el proyecto, el que ha ejecutado la obra, es una empresa que se ha declarado ante el mundo culpable de actos de corrupción. Sin embargo, ese es un tema que está dentro del proceso. Ahora, pero ¿qué es lo que va? No entiendo. ¿Qué es lo que sostiene Alejandro Toledo? Que él es inocente. Lo que pasa... O sea, que la casa de Casuarinas, por citar solo 2 bienes, ¿no es cierto? Y la oficina eran de su suegra. O sea, ya no, como dijo al comienzo, donde mintió, porque mintió cuando dijo que era por esta retribución a las víctimas del Holocausto, no era cierto. Al final terminó diciendo que era dinero de Maiman, que Maiman había aportado, le había prestado a su suegra. O sea, esa sigue siendo su historia. Es decir, que él no cobró de nadie, de Odebrecht, ni de ninguna otra constructora, y que, ¿no? Nicolás, tú me dices... Pero es que quiero saber cuál es la versión de Alejandro Toledo sobre sí mismo. Lo que pasa es que la versión de Alejandro Toledo tiene que ser de Alejandro Toledo, evidentemente. Su abogado no puede responder por los hechos que vivió Alejandro Toledo. Sin embargo, tú me hablas de por qué no viene, por qué no se entrega, por qué no nos ahorra dinero, etcétera, etcétera. Es la preocupación tuya como periodista, ¿no? No, como ciudadano. O sea, ¿cómo le digo yo a un joven de 17 años que es un infractor, ¿no es cierto? Respeta la ley si el expresidente, cuando las decisiones judiciales no le gustan, se manda a mudar del país. No acates la ley, pero eso que tú dices, no la sumas, no la respetes. Pero eso que tú dices, si los expresidentes no lo hacen, ¿por qué no lo van a hacer los chicos? Eso que tú dices tampoco es cierto. Estás mal informando, porque Toledo no se ha ido del Perú con una orden de captura. Él ha salido antes que se le abra investigación. La investigación se le abre el 3 de febrero y él se va en la quincena de enero. Ahora, tú dices que venga. Yo te digo, una persona en un país, tú has sido un hombre que siempre ha defendido el Estado de Derecho, pero es lo mismo, has sido un luchador social, en el buen sentido de la palabra, y tú sabes que el Estado de Derecho, lo mínimo que te otorga a un justiciable es que tú tengas la seguridad de que las personas que te van a juzgar actúen en respeto a la Constitución y la ley. Cuando tú ves que un Estado te juzga, digo Estado, pero es el juez, evidentemente, que te juzga por un delito prescrito, cuando tú ves que la Fiscalía insiste en que el delito no ha prescrito y todos dicen que sí está prescrito, ¿no? Si no, no hubiese sido admitido el habeas corpus. Entonces tú dices, ¿qué es esto, un linchamiento? O cuando te acusan de un hecho que tú no has cometido... ¿Y por qué Caracol no puede decir lo mismo? Resulta que el abogado Caracol considera que esto es una injusticia que están haciendo con él, que no están cumpliendo con él los debidos procesos, y simplemente... Lo que pasa... O sea, pero eso es a lo que voy. O sea, si un expresidente de la República le quita a la justicia peruana la capacidad de actuar, ¿cómo le vamos a exigir al resto de la sociedad que cumpla la ley y se someta a los tribunales? Y yo creo que si al expresidente de la República, la justicia peruana actúa de una manera donde tú ves que los jueces se arranchan el expediente porque quieren el protagonismo, donde se aceleran los procesos, donde se investiga por cosas que están prescritas o por delitos que no encuadran en el tipo penal, entonces, ¿qué no le hacen entonces a los demás ciudadanos? Te voy a dar, Roberto, un ejemplo. ¿Por qué esa justicia le parecía de lujo a Alejandro Toledo cuando se jugaban los fujimoristas? ¿Por qué le parecía que era correcta en el caso, no sé, del general Rivero Lazo? Por ejemplo, 12 años y medio en la cárcel sin sentencia. Le parecía perfecto porque eran fujimoristas, ¿no es cierto? O el general Chacón, que estaba preso por un periodicazo. La República dice, ¿tiene cuentas millonarias? No tenía, pues cuentas millonarias, mentira. Era un invento. Pero esa responsabilidad es del Poder Judicial. No me vas a decir que el presidente Toledo, cuando fue presidente de la República, no tenía nada que decir sobre cómo funcionaba el sistema de justicia. Pedro Pablo habla ahora del sistema de justicia. Los presidentes de la República no tocan los temas que ve el Poder Judicial, o sea, no tiene por qué hacerlo. Y no podemos responsabilizar a Alejandro Toledo por la injusticia que cometió el sistema del Poder Judicial y de la Fiscalía. O sea, son cosas que al contrario deberíamos tomarlo como un antecedente de lo que no debería ocurrir, ¿no? De encarcelar a una persona para luego decirle, ¿sabe qué? Disculpe, nos hemos equivocado. Alejandro Toledo promovió y celebró el encarcelamiento de gente que en muchos casos fue a la cárcel sin pruebas, no hubo debido proceso. Ha habido montones de gente, te he citado solo 2 casos, de gente que estuvo presa y no tenían proceso, no tenían sentencia, años en la cárcel. Y Alejandro Toledo no solo no dijo nada, le parecía bien que eso ocurriera. Sería interesante que esos comentarios... Popio Olivera se paseaba por los penales celebrando. Pero sería interesante que esos comentarios se los traslades a tu invitado que viene, que es el presidente de la Corte Suprema, porque él era magistrado supremo en ese entonces. Sería interesante que diga cuál es la posición del Poder Judicial. ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Yo creo que
O sea, acá no, esto no es una discusión y eso es lo que me resulta tremendamente irresponsable por parte de los miembros de la clase política. O sea, no se dan cuenta de lo destructivo que está haciendo esto para la estabilidad de nuestro sistema, para la credibilidad de nuestro sistema, para decirle a los ciudadanos respeten la ley. Y los ciudadanos van a voltear y van a decir, ¿y por qué voy a respetar la ley si los expresidentes no la respetan? ¿Por qué? Dame una razón. O sea, es muy fuerte, pero es muy fuerte. Con tu lógica, entonces, cuando te abren una investigación, tú tienes que ir corriendo y decirle, señor, acá me entrego, he venido, y no tienes derecho a una defensa técnica. Los jueces y los fiscales tienen que actuar en respeto a lo que establece la Constitución y la ley. Ellos no son personas que pueden actuar con arbitrariedad, y acá se ha visto y hemos denunciado, y por eso que los procesos, Nicolás, están casi en stand-by. O sea, el tema de la prescripción adquisitiva, perdón, del delito de prescripción por el tráfico de influencias y del delito de corrupción están heridos de muerte. Nosotros creemos que esos dos delitos no van a prosperar y vamos a hacer un papelón internacional. O sea, que vamos a perder el proceso de extradición en Estados Unidos. No, tenemos dos procesos, dos investigaciones que no tienen sentido, ¿ya? Y la justicia peruana consigna, mire, el juez pone en su resolución, dice que el delito de tráfico de influencias, que tiene una pena máxima de 8 años, como es un delito contra el patrimonio, es 16 y por lo tanto no ha prescrito. Eso no resiste análisis, Nicolás. El delito de tráfico de influencias atenta contra el funcionamiento de la administración pública y la administración de justicia, no atenta contra el patrimonio del Estado. Eso es una locura. Ya es una locura que acá de repente lo celebran los medios, pero cuando llegue a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Roberto Rivadeneira, abogado de Alejandro Toledo, ha estado con nosotros. Gracias. Un gusto conversar contigo, con esta intensidad además, eso me gusta. ¿Ah?